Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, pero también miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de la reunión del día de ayer que ha hecho noticia en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias y muy buenos días a toda la audiencia. Miembro del Comité Central, ¿verdad? Miembro del Comité Central. Lo veo como muy animado usted. Estamos todos muy animados. Bueno, y ahora vamos a estar más animados, doctor, porque llegó Carla con un cafecito Vamos a Santo compartir Domingo, este café. que usted lo tiene en mano, pero falta una dosis de este lado. Muchas gracias, Carla, por este cafecito. Gracias. Cuéntenos, doctor, ¿cuál fue su percepción de la reunión de ayer? Bueno, la percepción es que hubo, en primer lugar, una presencia significativa, suficiente, para la realización del Congreso. Más del 70% de los delegados acreditados asistieron a la actividad y sobre todo con un entusiasmo y una decisión de relanzar al partido, hacer el proceso de renovación que necesita y reenfocar el accionar político. Yo pienso que lo que allí se vivió fue una suerte de reencuentro PLDista hacia el inicio de la primera fase, que es básicamente de análisis, de crítica, autocrítica, en la cual ahí hubo sus destellos. Pero siempre ha sido en los congresos uno de los componentes principales para después pasar a definir las líneas de políticas que habitualmente estos congresos establecen y finalmente la elección de la nueva dirección del partido. Doctor, ¿qué pasó con el video de Abel Martínez? No pasó nada, o sea, simplemente el Congreso se convocó y en el diseño que teníamos, sencillamente eso no estaba contemplado. Se pasó la información de la carta que él había remitido que justificaba su ausencia y se explicó y justificó no solamente de Abel, sino de otros miembros, unos 5 miembros que no asistieron. 5 miembros relevantes. Sí, pero... Ahí estaba también la doctora Cedeño. Sí, correctamente. Y estaba Euclides Gutiérrez. Es decir, hay miembros que siempre habitualmente pues puede faltar o no. Lo importante es que la mayoría necesaria para el funcionamiento del partido estaba ahí. Doctor, pero ¿cómo que el video no estaba contemplado? O sea, ¿por qué Abel Martínez, su equipo político, se iba a arriesgar a hacer un video y enviarlo? O sea, ¿cómo así que no estaba contemplado? ¿No fue autorizado ese video? Yo no tengo conocimiento de que ese video estuviera en la comisión del Congreso, que es quien diseña el acto y se cumple con todas las cosas, dirigido al objetivo fundamental de la apertura del Congreso, que es lo que estábamos haciendo, porque esto se lleva ya 3 meses en el cual las discusiones, habrá tiempo para que todos los miembros del partido participen y creo que Abel Martínez va a participar y Margarita Fernández por igual. Pero vamos a ver, doctor, porque es que cuesta pensar que hay un nivel tan limitado de comunicación entre el que fue ex candidato presidencial hace un mes en el partido y el resto del comité organizador del partido. Dejarlo hacer un video y después que el video no salga. Eso lo que revela es un desfase. Pero ¿cómo es eso de dejarlo? Bueno, porque que el video se hizo, doctor, y el video, bien. Bueno, a falta de salir en el Congreso lo tiraron por la redes. cuenta de Abel Martínez, entonces. Entonces, hay algo que no está funcionando en ese nivel de comunicación, por lo menos esa es la percepción. Mire, yo creo que redunda la publicación que se hizo del video de justificación. Y yo creo que lo que Abel dice en ese video va muy en consonancia con el espíritu que reinó en el Congreso. Eso me parece bastante claro. La coincidencia entre el espíritu del Congreso y lo que Abel Martínez dijo en ese video. Ahora, la agenda elaborada del Congreso estaba diseñada por la comisión y se cumplió con la agenda. Y doctor, vamos a ver esas expectativas de renovación del partido. ¿Hasta qué punto pueden ser reales, tomando en cuenta lo que ya pasó en la última ocasión, donde se agregaron 10 miembros al comité político, se agregó juventud con esos 10 miembros, pero al final las decisiones las terminó tomando la misma gente? ¿Cómo pudiera darse una renovación más real
a nivel del Partido de la Liberación Dominicana, cuando el presidente ha dicho que no pretende ser nuevamente presidente, pero tampoco tiene muchas intenciones, parece, de quitarse del medio. Bueno, yo no conozco un político que se quite del medio, como usted dice. No lo conozco en ningún lado. Aquí. Incluso, no, y fuera también, porque ahora mismo Estados Unidos tiene dos... En Estados Unidos tenemos dos candidatos que son una buena expresión de eso que usted está diciendo. En el caso francés vimos los resultados electorales de ayer, en los cuales precisamente ya antes las encuestas venían apuntalando de que el presidente no le iba a ir bien, y así resultó. En España se lo de llevan manera rápido, que sí. Todos estos esfuerzos son normales en la vida política. No se puede ver la política con el enfoque, digamos, familiar, afectivo, de amigos. Doctor, que no lo es. ¿Le conviene al PLD que Danilo Medina sea el presidente o continúe siendo el presidente del partido cuando admite públicamente su culpabilidad en la baja de esa organización política? Pero es que Danilo no ha admitido que él sea responsable, él personalmente, no. de nada. Bueno, yo no lo... ¿Dónde dice eso? Bueno, esto salió en todos los medios, están equivocados. Él da un hizo discurso... una admisión de la dirección Exactamente. del partido. Y la dirección tiene por eso un decía comité más temprano central, que eso era un mea culpa muy corto. un comité central de más de 1000 personas y un comité político de 45, de manera que es mucha gente la que hay ahí. Por tanto, las responsabilidades, incluso no hay organización en la que usted pueda tomar y decir, solamente en el caso del PLD, que tiene movilizado a una gran coalición en su contra con fines de, digamos, disminuir aún más que lo que ha resultado electoralmente, aunque en materia de organización no está tan diezmado como quisieran nuestros enemigos. Esa es la realidad que pasamos. Y después del Congreso, ¿cuál es el siguiente paso? Ejecutar las líneas políticas que allí se determinen. La línea política electoral, la línea política de oposición, la línea política internacional, todos esos contenidos, la nueva organización determinada en el Congreso, pasan a ejecutarse en los siguientes 4 años. El PLD cada 4 a 5 años lleva a cabo un Congreso que traza, en 50 años van 10 congresos. En su experiencia con el PLD, ¿qué usted visualiza que puede pasar? ¿Continuará al final Danilo Medina siendo presidente del PLD? El presidente dijo que no. Eso no lo sabemos, vamos a ver. O sea, eso fue como yo soy miembro del PLD. Eso fue como un no. ¿Perdón? Eso fue un no tímido, que no se ha vuelto a repetir. Bueno, yo entiendo que mucha gente no quiera a Danilo Medina como la persona que tiene el papel de conciliar todos los intereses internos en favor de la unidad del PLD, de consolidación del PLD. ¿Representa eso? ¿Quién está por encima de Danilo Medina? ¿Qué liderazgo que pueda tener a uno u otro en una mesa de negociación hacia la definición de las líneas del partido? Es que no hay que buscar lo que esté por encima, se supone que queremos una movilidad hacia arriba. Pero es que se ha estado movilizando. Y resultados. Es decir, usted mencionaba ahorita el tema de la juventud, que se le está enrostrando al PLD el no dar paso a la juventud, y el PLD es uno de los partidos que más jóvenes tiene en su organización, incluyendo al comité político, y ganaron en el Congreso, fueron elegidos en el Congreso, y posteriormente en la sustitución, porque eran suplentes, han ido ingresando en la medida en que salen miembros del partido. De manera que el PLD, contrario a lo que se está diciendo, sigue caminando su rol de organización y de renovación. Pero ese sentido de responsabilidad de las decisiones, tomando en cuenta de que el PLD viene de ser partido dominante con el gobierno central, con el Congreso, en la parte municipal, y este descalabro de los últimos 6 años, donde no solamente perdieron el gobierno, sino que han terminado con una participación de un 10% y la tercera posición en la boleta electoral. ¿No debería traer un sentido de responsabilidad mayor? ¿No debería haber gente que diga, sí, déjame quitarme del medio de forma real, renunciar y permitir que llegue gente que pueda hacer cosas para que este partido de alguna manera se recupere? Pero la vida democrática, los candidatos se someten a las bases. La base elige. Y pero no es obligado someterse, doctor.
Doctor, No hay es- gente que puede decidir irse a su cree- casa. pero son políticos. estando las mismas personas Son políticos. a la cabeza, pueden tener resultados diferentes Pero a lo aquí que no están estamos las viendo. mismas personas. ¿Por qué se insiste en que ustedes tienen una idea de la nueva gente que hay en el comité político? No, díganos, a ver. Pero están ahí, están todos los días en los Hay medios una de idea. comunicación. También se ve Es decir, el rol dominante que proceso- siguen teniendo los de siempre. El proceso dominante que cada vez más van protagonizando los medios de comunicación los jóvenes por el PLD, se ve y están en los medios. Sí, a los medios Que los no mandan, se- porque mire, que no se hay quiera unos ver. que no se quieren dejar ver en los medios. Pongamos que sea como usted dice y que sean más esporádicos. No todo el la mundo puede salida. venir como usted. Lo mismo pasó con el PRM, que después de su debacle empezó a sacar las caras jóvenes, pero todos sabemos quiénes dirigían y determinan las líneas de ese partido. Pero en el PRM Va ha a habido ser una diferente. renovación. En la fuerza del ha habido una pueblo renovación todos muy sabemos real. cómo se determinan las decisiones también. Y no son jóvenes todos. Eso lo sabemos también. Pero no hay una imputación de edad en la fuerza del pueblo, que es la fuerza emergente ahora que tenemos. Es decir, Lo que pasa, doctor, es que la y fuerza del pueblo va nosotros subiendo. sí lo sabemos. La fuerza del pueblo subió ahora. Bueno, Pero la en el- fuerza del pueblo tiene pero un par de vayamos- años. Pero está Bueno, subiendo, es lo mismo que doctor. usted diga del PRM, que es el antiguo PRD donde se mudaron y cambiaron de la marca. Eso es lo que ha pasado ahí. Pero han trasegado toda la militancia. Sigue siendo la misma. Incluso si usted analiza los votos del PRM, esencialmente es la misma de la masa de votantes nacionales que ronda 35-40%. No ha cambiado. Esta coyuntura ha sido adversa para el PLD, de eso no tenemos duda. Y tenemos que hacer las rectificaciones del lugar. Y en eso estamos. El Congreso es la vía institucional para eso. Yo creo que la gente que hace oposición al PLD no se está dando cuenta el efecto que tiene la destrucción de los partidos políticos de esta naturaleza en el sistema democrático nacional. Incluso el propio gobierno que ha jugado, se la ha jugado toda en contra del PLD, ha llegado a un punto tal de que lo que quiere es destruir al PLD. Y lógicamente en medio de una división interna en la cual el PLD tiene ya una, digamos, diferencia estratégica con la fuerza del pueblo que se ve evidente. Y de ahí mi punto de vista de que la alianza con la fuerza del pueblo fue un error estratégico porque la guerra por el mismo pastel de votantes es la misma. La fuerza del pueblo no anda buscando militantes de otros partidos que no sean del PLD, del cual proviene. Entonces aquí hay un juego que para mí la dirección política no jugó bien, porque al fin y al cabo lo que hizo fue favorecer la labor de zapa que estaba realizando la fuerza del pueblo junto a la labor de destrucción y persecución y compra de militantes, alcaldes que el gobierno hizo. ¿Pero se equivocó la dirección o se equivocaron las bases del partido? Porque lo que siempre se explicó en el PLD es que esa fue una alianza impulsada de abajo hacia arriba, casi impuesta a la dirección. Avisa la apariencia. Yo creo que hay una cosa que los PLDistas sí ingenuamente asumieron, de que sea por la vía del PLD o la fuerza del pueblo, debían llegar al gobierno. El anhelo de volver al gobierno lo hizo confundir la visión de lo que estaba implicado en esta coyuntura que acaba de pasar. Y eso terminó trayendo este resultado. Hay algunos compañeros que dicen que la debacle se debió esencialmente al tema ético. Ni las encuestas, ni la actitud de este pueblo frente al problema ético nunca ha sido decisivo. ¿Por qué si no? ¿Cómo explicar todos los procesos anteriores, incluyendo este, en el cual hay procesos éticos envueltos, pero que sin embargo el balance de poder es el que explica los resultados y no este factor únicamente? Lógicamente, eso no quiere decir que el PLD no tenga ese elemento que resolver y afrontar. Lo debe hacer. ¿No lo ha hecho hasta ahora? Lo ha hecho. ¿Qué opina Simplemente de lo la- que el PLD ¿Qué ha opina pedido. de las declaraciones que dio Marante Baret?
Yo creo que tienes razón en algunas cosas, pero en otros no. No es verdad que nosotros perdimos 1 millón de votos por el tema ético. O no es verdad la acción del gobierno pura y dura que se llevó a cabo de compra de dirigentes, de intervención a todos los niveles, aparte de la persecución política y ética y de propaganda que se llevaba. Eso no existió. Eso no tuvo nada que ver. La cantidad de dinero invertida comprando opositores nada tuvo que ver, que afectó no solamente al PLD, porque no fue solo al PLD. Compró incluso el bloque completo que apoyaba al PLD. Se fue casi íntegro a apoyar al presidente Abinader. Doctor, mire, ¿Y volviendo... cómo usted lo explica? Un bloque que tenía una concepción vinculada al PLD y luego se va. Eso se explica, doctor, muy y entonces, fácilmente se explica. Los alcaldes, funcionarios, dirigentes que fueron comprados por el gobierno, nada tuvo que ver con estos resultados. Doctor, aclárame. O los votos de justicia social nada tuvieron que ver con parte de este problema. La pregunta es, si los compra el PRM, siempre han estado a la venta. Bueno, yo creo que cada coyuntura política genera una situación especial. Y esta fue una también especial, como lo fue el 20 también, un poco diferente. La división del PLD, yo creo que es un tema importante que se ha tratado incluso hasta de disminuir. Yo creo que ha sido un tema capital y es la explicación principal que llevó a la salida del PLD del gobierno en el 20. No solamente se dividió, sino que el divisionista se suma al gobierno actual. Entonces, eso no es un tema de ética, eso es un tema de un problema político, de división, de ruptura de la unidad de un partido que ha pasado no solamente aquí, sino cuando la unidad de los partidos se afecta, partidos gobernantes mucho más, evidentemente que los resultados van a ser catastróficos. Y eso lo estamos viendo en todas partes, lo mismo. Agregarle a eso... España tiene incluso ahora una expresión bastante amplia y nutrida en ese sentido. Bueno, también querer modificar la Constitución, querer imponer candidatos, todo eso fueron partes de las características que llevaron al PLD a estar ocupando la posición que tiene ahora. En otras palabras, la división también tuvo sus causas. Claro. Pongamos que la división, como usted dice, tuvo su causa, pero no era por reelección. Fue por llevar internamente, y una minoría no se quiso imponer un candidato, supeditar a la mayoría. Okay. La mayoría fue que eligió a ese candidato y es quien debe elegir. Es decir, si usted no se reconoce como minoría y quiere que sea reconocido como mayoría sin tenerla, entonces no hay manera de contener una división de cualquier partido o de cualquier organismo o institución. Usted en una empresa no puede pretender, siendo minoritario, imponer a la mayoría de sus accionistas el curso que va a tener esa empresa. Imposible. Que usted posteriormente vaya adquiriendo acciones y creciendo y se convierte en una mayoría, ese es el proceso natural que se sigue en todas partes. El actual PRM, durante estuvo en el PRD, nunca pudo constituir y hubo que dividir al partido y empezar la construcción de la nueva versión del Partido Revolucionario Dominicano. Doctor, volviendo al Congreso, quizás uno del evento más importante partiendo de la coyuntura actual del partido. Debió faltar Abel Martínez y Margarita Cedeño. Pero Doctor, yo creo que estamos en elementos poco sustantivos cuando hablamos de un Congreso partidario. La individualidad aquí no es lo que decide, lo que una organización institucionalmente importante para la democracia debe hacer o no debe hacer. El presidente Medina lo decía ayer, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Fue por él que lo dijo. Tenemos 3 meses, no lo dijo por él, aunque usted insista en eso. O sea, Abel, su ausencia o no, su video o no, está ahí, son 3 meses de Congreso. Abel va a participar en el Congreso. Pero es un síntoma, doctor. Es un síntoma de algo. Exacto, doctor. Es que eso evidencia algo. Y hay un mensaje, doctor. Ese fue el candidato presidencial. O explícito. Vamos Las a cosas ponerlo también ahora con que usted Abel habla, Martínez. como a usted le gusta, insisten en, digamos,
poner al PLD en un, y yo creo que es la línea de comunicación que se está siguiendo, al PLD en una situación más allá de lo que realmente tiene. Síntomas que usted dice, hay en medicina dos cosas, que es donde se habla de síntomas, y el signo, que son dos cosas diferentes. El síntoma es la parte subjetiva. A usted le duele la cabeza, y si usted no me revela el síntoma, pues yo no lo sé. El signo es lo que usted cuando hace la revisión física lo encuentra. Usted tiene un chichón en la frente y aquí está. Está visual y ahí está. Abel Martínez faltó, se comunicó y el Congreso se reunió sobre el 70% de los PLDistas y llevó a cabo la apertura. Tenemos 3 meses para el proceso metódicamente organizado y temáticamente organizado, proveer al partido de todas las herramientas que el Congreso tiene estipulado. Ese es el camino. La individualidad aquí tiene que verse como un elemento secundario ante la acción institucional del partido. Eso es lo que yo creo. Doctor, no quisiera que se acabe la entrevista sin que brevemente nos diga cuál es su percepción de cómo va la gestión del PRM en materia de salud pública, a propósito de que ya el nuevo ministro tiene un tiempo en la posición. Sí, el ministro tiene poco tiempo, pero yo pienso que es reciente, pero ya unos las meses. condiciones siguen siendo las mismas. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, yo creo que en las redes sociales ahora circuló en San Pedro Macorís o La Romana la atención en emergencia de un paciente en el piso. Lo que nos da a nosotros, digamos, un síntoma, es que usted le llama. En ese caso, ese es un signo de la situación que tiene. La situación que hay en el Moscoso Puello, que es ya preocupante. La situación del Gautier, la situación que estamos viendo en los resultados de la gestión, los costos de medicamentos, señores, es una cosa ya que la gente no aguanta. ¿Esos son problemas de gestión del Ministerio o del Servicio Nacional de Salud o de ambos? Bueno, del gobierno, porque en el tema de los medicamentos tiene que haber una política de farmacéutica que permita llevar a la gente un alivio en los costos que tienen estos medicamentos y eso no se está llevando a cabo. Al contrario, lo que hay es una ausencia cada vez más de productos en alto costo, moléculas, de las boticas populares y el abastecimiento de hospitales. Esa es la realidad que se está viviendo. Se puede vender una propaganda de que las cosas son de lo más lindo posible, pero la gente en el día a día está pasando una situación en materia de salud bastante difícil, incluso con carencias en la planificación de las cirugías nacionales. Cantidad de hospitales de cirugías electivas que son relegadas por motivos muy diferentes. De manera que el nuevo ministro tiene el desafío de empezar a resolver los problemas de la salud nacional, que es fundamental para que la sociedad dominicana pueda retomar lo que recibió del PLD. Y aquí yo quisiera agregar lo siguiente. En todos estos ataques al PLD, se trata de ocultar la gestión en la transformación del país que el PLD proveyó a este país. No hay un solo renglón del desarrollo nacional que no fuera transformado por el PLD. Uno no lo hay. Los avances en turismo, producto del PLD, los avances en salud, los avances en educación, los avances en infraestructura, los avances en materia de empresarial que este país tiene hoy, son hijos precisamente de las políticas públicas desarrolladas por el PLD, que han permitido el desarrollo empresarial, una trama empresarial impresionante en el país y un desarrollo de la clase media que le dejó a este gobierno el PLD y que ya veremos próximamente en la reforma fiscal el efecto que va a tener sobre esta clase media que tiene una parte todavía vulnerable, asciende a clase media, pero que está en una condición vulnerable todavía, y esas políticas que vamos a ver ahora, verán ustedes cómo va a afectar a esa clase media. Todo ese accionar
que llevó a transformar este país es hija del PLD. El hecho de que se tenga acusaciones que todavía no han sido probadas en los tribunales y que debe llevarse a cabo toda la persecución que haya contra aquellos que tienen algo que rendir ante la justicia, tiene que hacerse. Pero la institución partidaria tiene que seguir y continuar planteándole al pueblo dominicano y defendiendo los intereses de esta creación que se ha hecho. Y a eso va este Congreso, a definir políticas de apoyo y soporte a ese crecimiento que el PLD forjó para la sociedad dominicana. ¿Ha sido injusto la población dominicana en no reconocerle ese mérito que usted plantea al PLD? Yo no hablaría de injusticia. La gente siempre va forjándose nuevas expectativas. Eso es lo normal. De manera que el presidente Biden no ha hecho económicamente un mal gobierno. Pero hay otros factores que están envueltos que están complicando la reelección del presidente. Doctor, de manera que fíjense ustedes lo florido que es y la fuerza que intervienen en la vida política, la complejidad que tiene la política para definir cómo se desarrolla y se desenlaza una coyuntura determinada, que no significa que es eterna. Como no es eterna, y ya lo veremos en el futuro, la situación que tiene el PLD, ni lo fue antes, porque ya esto le ha pasado antes al PLD. Doctor, finalmente, la ciudad sanitaria, ¿qué pasó en ese megaproyecto que el gobierno ha anunciado que va a hacer todo lo posible para habilitarla al público? Se habla de situaciones internas con el oferente que fue el gestor de esta obra, irregularidades y todo eso. Bueno, yo creo que este es un ejemplo interesante. El presidente fue el 21 y inauguró el hospital. Ustedes lo recordarán, ¿no? ¿Qué es lo que se inauguró? Un hospital que está a término para empezar a funcionar. Incluso dijo en ese discurso que la mayoría de los fondos fueron aportados por el PLD y que el gobierno había aportado 500 millones. Ahora vemos 4 años después, en medio del proceso electoral y del reclamo de la apertura de esta gran obra de salud, que se viene a hablar de un problema legal con el constructor. Sí. Y usted dice, pero 4 años para esto, y se inaugura. Aquí hay algo más que eso. Lo que pasa es que se quiere ocultar, y yo creo que ustedes son testigos, todos fuimos testigos de los reclamos del profesor José Joaquín Puello, reiterados, no una vez, reiterativamente ha estado reclamando atención para abrir la ciudad sanitaria. Nunca se hizo en 4 años. Ahora tenemos una cosa donde viene el discursito permanente de el robo que hubo, las deficiencias que hubo, etcétera, etcétera, porque siempre está el elemento político debajo. Y no fue así. Doctor. Yo no lo sé, Okay. pero 4 años es suficiente para que se investigue y se ponga. O sea, ¿por qué no se puso? Es como yo le diría a usted, el hecho de que con la cárcel de La Victoria hubiera problemas legales significa que se pasaran 4 años sin operarla. Se justifica. Se justifica pasar 4 años sin operar la ciudad sanitaria para decir ahora que ahí habían problemas legales. Yo creo que aquí estamos en un cinismo sencillamente inaceptable. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud de la República Dominicana, miembro del Comité Central del PLD. Vamos a una pausa, ya volvemos.